Bueno, conocemos a multitud de psicólogos, a multitud de psiquiatras, a multitud de personas que se dedican al mundo de las mentes, de la conexión con el alma, con el más allá, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Conocemos mucha gente, llevamos muchos años haciendo luces a la oscuridad y por aquí han pasado multitud de personas, cada cual con su fin artístico, entre comillas, con su fin profesional, entre comillas, con su fin profesional o espiritual, entre comillas, en definitiva, con su apartado más profesional y humano y holístico que uno puede encontrarse en cada uno de los profesionales que por aquí han pasado. Pero el hecho de que esta noche tengamos a nuestra siguiente invitada es porque en esos apartados varios que hay en el mundo de la psicología, podemos decir que ella los aborda todos, mente, cuerpo y espíritu, como una buena psicóloga holística, que eso significa mente, cuerpo y espíritu, todos bien armoniosos, bien abordados al mismo tiempo. Ana G. Robles, creo que es Ana G. Espósito. Muy buenas noches, bienvenida a Luces en la Oscuridad. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Pues muy bien, todo muy bien. Todo muy bien. ¿Lo he dicho bien? Ana G. Robles, Ana G. Perfecto. Espósito en... ¿Sí? Sí, Perfecto, lo he dicho perfecto. De signo Libra, Libra. ¿Y te consideras muy Libra? Muy totalmente. equilibrada. ¿Sí? ¿Lo estás? Sobre todo mucho por el tema de la justicia y la verdad. Es algo que me tira mucho. Justicia y verdad. Defíneme justicia, defíneme verdad, por favor. Justicia, pues por ejemplo, cuando algo ha ocurrido, ¿no? Intento esforzarme todo lo posible por llegar a la verdad de las cosas como han ocurrido, no como la mente interpreta, ¿no? Y actualmente pues lucho mucho, entre comillas, porque la gente haga ese esfuerzo de interpretar las cosas como realmente pasan, porque el caos que tenemos actualmente y mucho tema de caos va en eso, en ese desequilibrio, en esa no búsqueda de justicia muchas veces de las cosas, aunque sean pequeñas o niñas. Entonces sí que me considero muy, muy justiciera de encontrar la verdad de las cosas, y sí, sí que soy muy libra, sí, Bueno, para ser un buen psicólogo hay que estar muy equilibrado, porque si no, ¿qué consejos vas a dar, no? totalmente. Claro, yo no me imagino a un psicólogo más loco o más para allá que alguien que pueda tener un trastorno o una disfunción emocional, ¿no? Los hay también, ¿eh? Los hay también, sí. ¿Por qué alguien estudia psicología, Ana G. Espósito? Pues básicamente en mi caso fue porque quería comprender por qué las personas actuaban de ciertas maneras, porque yo en mi propia lógica no encontraba ninguna explicación. Entonces quería ir mucho más allá de por qué las cosas pasan como pasan, por qué las personas actúan de estas maneras, y creo que he podido dar respuesta, encontrar respuesta en ello. Porque tú te has dedicado al mundo de la psicología y de Ujú. forma privada, de forma particular, pero ahora trabajas más el tema de las emociones desde un punto de vista más holístico, posiblemente. ¿Es la palabra, sería la correcta? Sí. Sí, así es. Diferentes Ujú. disciplinas, porque luego también me gradué en hipnosis. Quería ir un poquito más allá, en grafología también, y luego naturopatía con las plantas. Quería ver un poco ese binomio, mente-cuerpo, y he encontrado muchas. Ahora entiendo por qué tienes tantos seguidores por el tema de la hipnosis. Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Bueno, cuéntame, ¿dónde te localizamos? ¿Qué podemos, podemos recuperar alguna cuenta, entrar en alguna cuenta? ¿Estás en TikTok, en Instagram, en la página web? No sé. Háblame de tus redes sociales. ¿Dónde estás? Pues en Instagram me podéis encontrar como @holisticanagrobles. En TikTok tengo el mismo nombre. La página web la estoy empezando a dar movimiento. La Muy estoy bien, cambiando un poquito, muy sí, porque bien, todavía no está al 100%, pero sí, ahí es donde estoy. muy bien. Digo, Ana, estás en Madrid, ¿verdad? Sí, eso es. Pero trabajas de forma holística también a través de, entiendo yo que online. Sí, Si alguien exactamente. te llama de Asturias, por ejemplo, o de Sevilla, los atiendes perfectamente. Eso es, sí. Bien, porque al tratar en la psicología desde un punto de vista holístico, Ujú. mente, cuerpo y espíritu, ¿cómo lo haces? ¿Te desplazas mentalmente? ¿Te desplazas energéticamente por el éter? ¿Cómo lo haces? Pues es más bien muchas veces la energía, es la que te explica o la que te cuenta realmente el problema del paciente, aunque el paciente te esté expresando de forma verbal, pero
realmente hay algo más allá y por lo menos mi profesión intento abogar también a los compañeros a que entendamos que hay algo más allá, ¿no? Cada vez hay más psiquiatras y psicólogos pues que lo están dejando patente porque así ocurre. Entonces, me pasa una cosa curiosa y es que a través de los rostros pues puedo llegar a la psique de la persona, a identificar rasgos que quizá la propia persona no me ha verbalizado, pero su energía sí, porque las almas de alguna forma eh, llevan dolores y dolencias que muchas veces las personas portadoras de no se dan cuenta, en cambio el alma te lo dice. Y cuando haces la pregunta clave que esa persona no te ha explicado de forma verbal, se sorprenden. Es como, ¿dónde está la cámara? ¿Dónde está? Porque es justo el punto clave que hace falta y creo para un buen terapeuta. Entonces hago eso, ¿no? Como que es leer la energía. Me ocurre desde pequeña y es una herramienta que utilizo siempre para ayudar y siempre para que la persona pueda ponerle palabras a lo que le está ocurriendo de una forma más completa. O sea, ¿tú tienes estudios además de fisionomía o no? ¿Sí? No, es que es más allá de eso. O sea, No es, tú tienes Ujú. una cierta facultad entonces. Sí, no es lenguaje no verbal, sino que va más allá, porque por ejemplo para mí el lenguaje no verbal es muy interesante y me ha dado mucha información en la práctica clínica, pero voy más allá. Es algo que, por ejemplo, la mirada no solamente es un estoy triste, estoy cansado, no, es que es como un me duele el alma, por ejemplo, una persona que te viene y te dice, fíjate, me pasa esto porque con mi pareja, porque tal, y en el fondo te está diciendo, es que me duele el alma, cúrame, sáname, pero es un diálogo que no te verbaliza. Pero Entonces sí, el alma qué es el espíritu, el alma qué es para ti. sí, para mí es como, es esa energía, Es es un esa doble energía. etérico, es un doble etérico. Podría serlo. Sí, yo tengo muchas preguntas todavía en esto, pero sí que es cierto que por mucha práctica, llevo muchos años trabajando en ello, mm, he encontrado, cuando luego a la persona le he hecho la devolución de lo que yo estaba sintiendo, tanto en mí como lo que veía en esa persona que no me había explicado, claro, luego al hacer la devolución me decía, es correcto, me siento de esta manera, es que esa es la palabra o esto es... Entonces, sí, es como observar a la persona y verla, más allá de su materia. Eso es. Wow, esto es muy inquietante también por otra parte, ¿no? Debes Sí. dejar a tu, entre comillas, paciente un poco fuera de juego, muy No, fuera de porque juego, ¿no? siempre intento, no, porque siempre intento que se sientan cómodos. Es decir, que no sea yo como un controlador de aeropuerto, ¿no? De, a ver, vamos a ver por qué te pasa. Mm. No, sino, es que es muy curioso porque en la práctica clínica es diferente, por ejemplo, con clientes, cuando trabajo en el herbolario, no tiene nada que ver la energía con los pacientes, el término paciente, que cliente, aunque en psicología te lo unifican. Realmente el paciente viene con una predisposición de escucha, con una vulnerabilidad grande, con una entrega que el cliente no viene, no trae. Y es mucho más fácil acceder a la psique de la persona, al alma, al espíritu de la persona que con el cliente. Y es que es muy fácil porque viene en predisposición de ayúdame. Entonces, tú estás ahí, pero para que se sienta cómodo y para que le ponga palabras a lo que le pasa y para que tú de alguna forma, toda persona que viene a un psicólogo en realidad, lo que busca es sáname el alma, cúrame el alma, como quieras, pero sáname este dolor que tengo, que no, muchas veces no es mental. Y el paciente te lo pone muy fácil. Claro, porque no necesariamente la persona que busca un psicólogo está mal de la azotea, ¿no? Perdón, no está mal Exacto. de la cabeza. Ujú, Mucha gente piensa, no, es que sinónimo de psicología, pues un trastorno mental, una persona que está, pues que no lo tiene claro, ¿no? ujú, Hablamos de emociones, sabemos que las emociones no siempre se superan y pueden ocasionar un trastorno importante en el organismo. Es ujú, más, hay personas que han sufrido una emoción importante, no han sabido corregirse o corregirla y al final ha concluido en un problema importante de salud, ¿no? ujú. Tú estás en esa forma de entender el organismo desde un punto de vista como, por ejemplo, tengo una mala relación con mi padre o con mi madre, pues me duele una cierta parte del cuerpo. Tengo una relación mala con mi novia, con mi novio, con mi pareja, me duele otra parte del cuerpo. Y tengo Ujú. que buscar la causa, ¿no? Es un poco, ese es tu trabajo, Ana, En en parte parte. sí. Claro, es como una multitud, como una digamos que la persona cuando llega, claro, él no sabe, muchas veces los pacientes no saben que las emociones se reflejan en el cuerpo, pero yo intento siempre buscar diferentes ámbitos
para llegar a la conclusión, pero sí soy partidaria de esto mismo. Por ejemplo, un TCA, que tiene que ver con las conductas alimentarias, también se relaciona mucho con la madre, con la relación con la madre, porque al final es nutrición. Entonces, ahí juega mucho las emociones con los padres, con el entorno, la epigenética, incluso cómo era tu abuela, tu bisabuela, y sobre todo a nivel materno a los hijos, a la descendencia le influye mucho más que a veces el paterno, pero todo ello influye, la relación con los padres, todo ello influye. O sea, de alguna manera me estás hablando de herencia genética psicológica, entre comillas, ¿sí? Sí, Un sí. problema no tratado, no vinculado a una forma de entender la vida como más racional, superando los baches, puede Ujú. convertirse en un trasfondo o en un trastorno en el padre, en el nieto, en el hijo, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, Problemas no tratados. lo que hayan sufrido nuestros abuelos, podemos sufrirlos nosotros. Sí, podemos desencadenarlo, por ejemplo, conductas que no sabes de dónde vienen, miedos que no sabes de dónde vienen, siempre y cuando valorando, como digo, muchos ámbitos para llegar realmente a la razón que sea esta, ¿no? Esta raíz. Pero sí que ocurre, la epigenética te lo plantea como que nuestros genes llevamos mucha información acumulada y también depende mucho de nuestra mente. Si tú crees que tus genes te determinan, al final o no lo resuelves, acabas comportándote de la misma manera o acabando teniendo los mismos problemas o siendo de la misma manera. Por ejemplo, si hay un patrón de sumisión, pues tiendes a tener ese patrón de sumisión o todo lo contrario, de agresividad. Entonces, la epigenética es muy importante. Incluso hasta cómo se alimentaban nuestros antepasados nos afecta a nosotros a día de hoy, en nuestra microbiota. Ujú. ¿Qué me dices? ¿En serio? ¿Sí? Sí, Wow. sí, en nuestra microbiota sobre todo, que es fundamental. Pues nos puede afectar bastante, sí. Siempre yo igual hago lo mismo, ¿no? De decir, bueno, que no sea una determinación, porque si tú ya te estás predisponiendo a que todo lo que ocurrió en tu pasado, en tus antepasados, te va a pasar a ti o lo que sea, pues al final es una determinación y tú te lo terminas creyendo de tal forma que lo experimentas. Pero sí que a veces pasa patrones conductuales, sobre todo ocurre muchísimo, y patrones actitudinales y emocionales, que dices, yo no sé esto de dónde viene o estas reacciones o pues muchas veces tienen, y sobre todo tiende a ser el linaje materno, la abuela, la bisabuela, tatarabuela, la madre. Ujú. Estamos hablando también de problemas psicosomáticos, o sea, Sí, problemas aquellos que una persona entiende, aunque no tenga una enfermedad, pero es que tengo una enfermedad, es que la tengo, y al final acaba reproduciendo la enfermedad que ha soñado o que ha pensado o que creía que tenía, ¿sí? sí, de hecho Mario Alonso Puig contó una historia hace tiempo que es real, es verídica, de un hospital donde intercambiaron las pruebas médicas de uno de los, bueno, de dos de los pacientes, y entonces a una mujer completamente sana le dieron un diagnóstico de cáncer terminal. Y la mujer acabó muriendo al cabo del tiempo, acabó muriendo porque se creyó tanto que ya no había solución. El Y miedo. cuando la llamaron para decirle, oiga, mire, que está equivocado, la mujer estaba ya muy enferma. Wow, Ujú. el Y otro miedo. caso fue muy heavy esto que escuché, que fue que un trabajador de una, no sé, que era de algo de embutidos o algo de eso, se quedó metido dentro de la cámara frigorífica, murió congelado, pero el detalle es que la cámara no estaba encendida. Y murió congelado, en Ujú. serio. O sea, se creyó que estaba en un mundo no óptimo para él. Que se iba a morir, claro, que estaba, que se quedó encerrado, dentro que estaría un poquito frío, me imagino. Entonces se crearon todas las condiciones lo suficientemente favorables como para que la persona se lo creyera. Ana G. Expósito, Ana G. E. Robles, Ana G. Expósito en redes. Claro, estamos hablando de problemas que, que están, que salen a la luz cuando ya somos adultos, Sí. porque de pequeño hasta los 7 años, de alguna manera, estamos ahí como viviendo un poco el pasado, ¿no? Esa Ujú, herencia que tú decías, y a partir de 7 años cuando nuestra personalidad se empieza a construir, ¿no? ujú, sí. ¿Cuándo somos conscientes o cuándo es el momento decisivo para darnos cuenta que eh, algo no fluye, algo no funciona, algo no está bien? ¿Tienen que suceder problemas? ¿Tenemos que vivir un momento de angustia para darnos cuenta que la cosa no funciona bien? ¿O somos conscientes de ello o no? Dependiendo mucho de tu grado de conciencia. Hay niños que, por ejemplo, esa conciencia son pequeños, por ejemplo, te pongo unos 5 o 6 años y ya se van dando cuenta.
otros niños es a los 10 años. Entonces, realmente depende de tu nivel conciencial. Realmente se considera que el cerebro no está formado hasta los 18 o 22 años. Entonces, cuando empezamos a ser conscientes, yo te diría que es como la adolescencia, más o menos ya plenamente conscientes. Vamos empezando como a ver patrones, como a decir, uy, esto creo que no me encaja mucho. Uy, yo te diría que es más bien a partir de los 20 años. Como que ya, ¿Y eso dura toda una vida o se corrige sola o lo podemos controlar solos o necesitamos una ayuda? dependiendo, si genera un conflicto para ti y te impide hacer tu vida normal y son patrones conductuales que realmente ves que son problemáticos, sí, de hecho, a veces ni siquiera tienen por qué ser problemáticos, sino vivirte tu vida, ¿no? Sino decir, uy, esto no me gusta, o uy, este tipo de actitud, no sé por qué me pasa, por ejemplo, en actitudes, conductas de miedo, de pánicos, fobias, que esto es muy habitual, la persona sufre mucho porque es como, oye, ¿y esto por qué me pasa? Entonces, cuando ya empieza a generar un conflicto dentro de ti que no es manejable, ahí ya es cuando se busca ayuda. Generalmente las personas intentan resolverlo de forma personal como pueden con los recursos que saben, pero a veces no es suficiente. Pero a veces no es suficiente. De ahí que no solamente veamos estos problemas desde un punto de vista médico o desde un punto de vista patológico, sino también desde un punto de vista energético, ¿no? Ujú. Importantísimo verlo desde el punto de vista holístico, como trabajas tú. Entonces, dejaste de alguna manera el gabinete psicológico para en una herboristería donde trabajas actualmente, ¿no? Ujú, Donde eso haces es. el trabajo de ofrecer plantas y remedios de toda Ujú. la vida, entiendo yo, remedios naturales, ¿no? Sí. Combinándolos con la psicología, porque también sigues trabajándolo, evidentemente, ¿no? O sea, Sí, ahora, sí, perdón. has unido los dos campos. Sí, ahora menos porque la verdad es que estoy haciendo otros estudios y me estoy dedicando, estoy muy enfocada en el herbolario, pero me gusta mucho porque allí también veo muchos problemas emocionales que al final derivan en enfermedades en el cuerpo. Entonces, a mí esto, de cara a mi profesión, me da mucha información, me da mucha, ¿cómo decir? Como un peldañito más de conocimiento para ver que, claro, que no solamente es la mente, sino que bueno, pues que las emociones en el cuerpo y además hago, como ya tienes confianza con clientes, etcétera, pues a veces también sus propias almas a veces te cuentan lo que les pasa. Una discusión, mismamente una mujer con el hígado en teoría no duele, pero sí que yo le notaba rabia en el hígado. Entonces recuerdo decirle, ¿has discutido hace poco con alguien? Y me dijo sí. Y le di cardo mariano, etcétera, porque el hígado lo notaba muy inflamado. Ricardo Mariano, ¿le Cardo diste? Mariano, Cardo Mariano. Cardo Mariano, digo Ricardo Mariano. Está No, bien no, no. suplir Cardo. una carencia con un Ricardo o con un Pepito, pero no es Ricardo, es Cardo. Cardo, son plantas, claro, pero claro, Claro. allí juego mucho a ser alquimista. Luego también, por ejemplo, personas que no, que tienen retención de agua, de líquidos, de algo les pasa también, o sobre todo lo que más veo es problemas intestinales, muchísimos problemas gástricos e intestinales y problemas de ansiedad y de dificultades de descanso. Entonces, yo tengo que ser como un alquimista para ir mezclando plantas, porque muchas veces los remedios no vienen todos juntos, y tengo que dar con la clave. Y la verdad es que es muy, a mí me gusta mucho. Está muy bien. ¿Dónde tienes la herboristería? ¿Dónde estás? Pues uno está en Ascao, en la calle Gutiérrez de Cetina, ahí estoy yo, y luego hay otro en Plaza de Castilla, en Joaquín Bau. ¿Y hay algún teléfono de contacto donde te localicen en esa herboristería donde tú estás? Pues espera que voy a buscarlo porque no me sé el teléfono. Llevo casi Bueno, 6 años y no me sé el teléfono. ¿qué me dices? O el teléfono tuyo móvil, lo que tú veas. Ah, el mío, el mío. Ah, vale, el mío, Claro, sí. Ah, claro. pues el mío es el 683 50 683 50 24 24 69. 69. Lo digo para que te tengan más localizada. Oye, Ana G. Espósito, que te he escuchado en la radio y te he visto en YouTube y demás, porque también esto lo ponemos en YouTube y en redes sociales. Por aquello de la empatía, de la psicología, que tú bien decías, la hipnosis que atrapas, Sí. ¿no? Pues para atrapar a más oyentes, en este caso telespectadores, ¿no? A tu consulta. Eh, Está bien. Ana G. Espósito, ese es el teléfono donde la podemos localizar en Madrid. Ana, somos un país donde, bueno, uno de los países europeos que más medicamentos se anuncian en televisión, ¿no? Yo no sé si es que somos una tribu, una sociedad muy enferma, no lo sé, no lo sé.
y nos lo comemos absolutamente todo, o tenemos miedo de todo y por eso gastamos tanto o consumimos tanta medicina, no sé, natural o farmacopea química, no lo sé, ¿no? Pero la verdad es que gastamos mucho, nos ofrecen mucho en televisión para remedios que a veces no, con una charla o con un tratamiento más natural ya estarían solucionados. Por ahí que pensemos que tenemos un problema psicosomático en esta sociedad nuestra española. ¿Tú lo ves así? Uf, es que el tema de los fármacos es un dilema, porque la verdad es que sí que pienso que muchas veces con muy poquitas dosis o muy poquitas cosas nos iría bastante bien. De hecho, la suplementación, aunque yo la venda y demás, pero la suplementación que no es química, también hay que tomarla con precaución, porque al final te puedes intoxicar y pasa igual con el tema de los fármacos. Yo pienso que vamos a lo rápido, a quitarnos esto que nos pasa rápido, un dolor de cabeza rápido. Y muchas veces se hace un acopio de demasiada farmacología, como que al final tomamos demasiado en demasía, pero porque somos la sociedad de la inmediatez. Yo pienso que va por ahí, ¿no? Como que buscamos resolver el problema rápido y luego, por ejemplo, yo pienso que donde mayor problemática está habiendo con el tema de los fármacos es con las ansiedades, los problemas de dormir, de descanso y con la depresión. Ahí los fármacos, estamos viendo, por ejemplo, ahora se están protocolizando mucho los fármacos, diferentes tipos de fármacos, y algo que planteamos mucho los psicólogos es que los pacientes sería muy necesario hacerles alguna prueba de neurotransmisores, porque hay unos protocolos psiquiátricos, ya lo he visto en muchas personas, tanto en la clínica como en el herbolario, y no siempre las medicaciones sientan igual de bien. Entonces, al final tenemos al paciente con parches pero no sabemos la causa real de lo que le ocurre. Y ahí, respetando siempre el trabajo de los psiquiatras, porque son quienes pueden pautar esa medicación y por algo la pautan, ¿no? Pero si está pautada, que esté bien pautada, porque los problemas que puede acarrear la medicación, mmm, las consecuencias de una medicación que no sea la correcta, son muy, muy graves, hasta llevar a no retorno a veces. Tú tienes una suerte especial, Ana G. Expósito, ¿Cómo? psícola, que tienes un don especial, entonces, tienes un don especial. Y claro, si tú ves en la persona el más allá de esa misma persona, si ves ancestros, por decirlo de alguna manera, en su cara, ¿no? A ver, es que yo tengo un problema y no sé muy bien qué problema tengo, pero no me siento bien, ¿no? No soy feliz, ¿no? Pues tú empiezas a hacerle preguntas y a estirar del hilo de Ariadna, ¿no? Y miramos a ver hacia dónde llegamos, y al final la acabas trayendo al problema al presente. Claro, el que una persona hoy no sea feliz debido a su abuelo o su abuela, su tatarabuelo, claro, a mí me viene a recordar palabras de diferentes doctores en biología que hablaban de reencarnaciones o mm, había una técnica que lo llevaba la doctora Lozzi, una italiana, una doctora en biología, que hablaba de revolver de alguna manera la psique de aquella persona, llevarla a una vida anterior o dos o tres vidas y ver qué es por dónde andaba. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo que me viene a la cabeza. No es que yo tengo que me ahogo, tengo angustia, tengo ahogamientos, me falta la respiración. Bueno, pues la llevaba a una vida anterior, ¿no? Y en esa vida anterior la ahorcaban, a esa mujer la ahorcaban, ¿no? Ujú, Y bueno, le decían, ¿y ahora qué ves? No, me van a ahorcar. Bueno, pues como sabes que te van a ahorcar en esa calle, cógete otra calle. Indicaba por otra calle, luego la traía al mundo presente y ujú, ya se le iba el trastorno que tenía, ¿no? Dices, "Bueno, eso parece ciencia ficción, parece ujú, ciencia ficción, ¿no?" ujú. Abundando un poco en ese tema, claro, es más o menos lo que tú estás haciendo, más o menos, ¿no? Con lo cual uno piensa, caramba, bueno, pues la doctora Loitzi, bióloga, doctora muy buena, ya no sé si todavía vive, porque hace muchos años que la entrevistábamos en este programa de radio. Pero yo le preguntaba, bueno, ¿y hasta qué punto eso es una realidad, ¿no? Y decía, mira, yo no todos los casos los he podido investigar, pero casos donde te daban pues datos de la calle, de lo que pasaba en aquella plaza, si era una plaza de ahorcamientos, por ejemplo, y ella se notaba las direcciones, las fechas. Bueno, y después buscaba información, o incluso ella iba a propósito a ese lugar
y coincidían los datos, ¿no? Con lo cual, wow, ¿no? A uno se le pone la piel de gallina, ¿no? Sí. Hay una investigadora muy buena en estos temas que no sé si la conoces, que es Dolores Cannon. Mm. Dolores Cannon llevó una investigación de más de 40 años porque ella era hipnóloga para recabar cierta información y todas las personas a las que hipnotizaba, al final la información era muy similar. Es decir, estoy pendiente de investigarla más a fondo porque me quedé ahí iniciándola, pero es una mujer muy interesante que te habla un poco de las claves, de cómo se mueve la energía, de cómo tal, porque a través de las canalizaciones, bueno, de las hipnosis, también había pacientes que canalizaban, ¿no? Y te dan una serie de datos, por ejemplo, te hablan mucho del tema de los dones, de dónde vienen, de las dinastías, de los reyes, y es muy interesante de la historia y al final te está hablando de cuestiones que para el día de hoy serían muy interesantes y muy importantes. Y es una investigación, ya te digo, de 40 años en adelante, que fabuloso, de reencarnaciones impresionantes. Yo he hecho también, regresiones a vidas pasadas y han salido cosas muy, muy llamativas. Recuerdo, de hecho, un experimento que hicimos hace unos cuantos años, donde a una persona le pedimos escribir en hipnosis, controlaba perfectamente el espacio gráfico, pero no solamente eso. Ella era diestra y dejó de saber escribir para empezar a escribir con un idioma de símbolos, de cuando ella vivió en otra época, pero vamos, la prehistoria yo te diría, ¿eh? No sabía escribir, pero sí escribió símbolos y controlaba perfectamente el espacio gráfico porque nos mostró, nos dibujó un árbol y dónde estaba ella con su familia y fue muy revelador, muy impresionante. Luego también ha habido hipnosis de personas que te han dicho que están en naves espaciales, que eran extraterrestres, que habían venido aquí para algo. Claro, esto ya es un melonazo porque tú dices hasta qué punto, pero te está dando una serie de información que dices, ¿de dónde viene esto? Porque aparte la hipnosis consiste, no es perder la conciencia, sino es todo lo contrario, es más bien dormir tu propia conciencia, pero ganar en supraconsciencia, que es un paso más allá, es como una meditación muy, muy, muy profunda, pero no pierdes la memoria, salvo si a lo mejor se te da la orden de que tu subconsciente elimine una información que para ti es dolorosa a día de hoy, que te está provocando problema. Pues hablando de sofrología con el doctor Caicedo, creo que fue uno de los creadores, ¿no? De este método, más o menos, ¿verdad que sí? Sí. Sí, qué bien. Bueno, pues estamos en buenas manos entonces, ¿no, Ana G. Expósito, psicóloga? Sí, Sí, muy completa, sobre todo muy completa, muy de muchos ámbitos que al final se resumen en uno solo porque el ser humano, yo creo que entenderlo desde una dimensión es muy complicado, creo que hay que entenderlo de varias. si te sirve de algo, nosotros en este programa hemos entrevistado a gente muy particular, por no decir rara, ¿no? Por ejemplo, me viene a la cabeza, no, lo decía por lo que decías del tema de extraterrestre. También hemos entrevistado a algún que otro extraterrestre, en serio. ¿Así? Sí, gente que no podía, el meñique no lo podía doblar porque era extraterrestre, y así nos lo indicaba, y que venían de, pues de otras galaxias. Igual que entrevistábamos a extraterrestres con gente que tenía incluso, esto suena como a cachondeo, ¿verdad? Pero no, no, en serio, le hemos Ya. entrevistado gente que tenía pues alguna partícula pues, de metal en su cuerpo que decían que dónde venía aquella partícula de metal, ¿no? A saber si de verdad están ahí entre nosotros los extraterrestres. Pero para cosas curiosas, hemos entrevistado también a vampiros. Claro, no, Anda. no hace falta leer a Stoker ni creer en Drácula, que Drácula existió como tal, ¿no? La leyenda del vampiro ya sabes que tiene su qué importante, ¿sí? Black, el empalador, ¿no? Que lo Ah, llamaban así. no. Black Pepper es Sí. el empalador. Bueno, pues yo he tenido gente que ha venido al programa, pues que vivían de una forma vampírica, o sea, vivían de la sangre. Alguno trabajaba de funcionario. Yo no sé si a día de hoy habrá subido el cargo y hoy es presidente del gobierno. No, es broma. Lo digo por lo de chupar la sangre. No, no, pero en serio, sí, sí. Vivían como en una especie de comuna, iban vestidos de góticos, pero con colmillos y todos que ellos habían pero hecho a propósito, con las uñas alargadas y para clavar las uñas, vivían de la sangre que alguien les daba, en, se sacaban sangre para dársela a ellos.
gente muy, muy rara que vivían, como te digo, en común fuera de Barcelona y pertenecían a un club social que no me acordaré ahora cómo se llama ese club social entre ellos, pero vamos, que eran vampiros, vestidos de vampiros. El Qué típico señor denso. con chistera, ¿sabes? Vestido de negro, sí, 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 gente muy rara. Es que hemos conocido gente, es que el mundo, el ser humano da para mucho, da Sí, para mucho, da para mucho. Y si tenemos una sociedad que está un poco enferma, pues aún para más. sí. Es como Por- lo de ahora, lo de los Terians, ¿no? Lo de las personas que consideran que son animales, por ejemplo. y se disfrazan, digo de disfrazan porque se cambian el rostro, parecen que sean lagartos, ¿no? Sí. Bueno, es que, bueno, yo creo que Mm. es gente que no conocía a Ana G. Espósito en su momento, y cuando tenían ese problema, que empezaron a decir, oye, me gusta mucho, eh, no sé, tumbarme en el suelo y gatear teniendo 40 años, ¿no? Pues a lo mejor cuando tenías Ya. 15 tenías que haber ido a ver a un psicólogo, ¿no? No sé, ¿se puede dar una solución? ¿Se puede ver si una persona va a tener ese trastorno profundo el día de mañana? O sea, un niño da avisos de que tiene una patología, hay que estar muy pendiente. Lo digo porque los papás a día de hoy, tómate el ordenador y disfruta y déjame que tengo mucho trabajo, ¿no? No está muy pendiente de los críos. Pues dependiendo, sí que se pueden ver tendencias conductuales, sí, tendencias actitudinales, por ejemplo, también dependiendo de las compañías, dependiendo pues de su nivel de coherencia cognitiva, la hilvanación de las ideas. Sí que hay algunas señales que se pueden poner de manifiesto. Por ejemplo, muchos psicópatas en la infancia lo que hacían era matar animalitos. Entonces ya era una predisposición. Una Que luego, por revelación. ejemplo, claro, luego es lo típico de ¿se nace o se hace? Pues depende, porque en algunas patologías como la psicopatía en teoría se nace, aunque cada vez están cambiando más las teorías de que al final es la sociedad la que te vuelve frío, corrupto, tal, y acabas como un témpano de hielo, capaz de cargarte a cualquier persona o cualquier animal. Entonces, bueno, hay muchas teorías sobre esto, pero sí que hay predisponentes al nivel de sociabilidad, descartando pues, que haya un autismo. Es decir, es complicado, sí es complicado, pero por ejemplo en la adolescencia es donde más, ahí es muy rápido, muy fácil verlo. En la infancia es más complejo, pero en la adolescencia muy rápido. Está bien. Bueno, tenemos una buena psicóloga que nos va a tratar, nos va a buscar la solución si es que tenemos un problema, ¿no? Nos va a dar una respuesta a esos problemillas que uno puede llegar a tener. Ella es mundana, quiero decir, es de aquí, del planeta Tierra, no es una extraterrestre, no es una No, no. vampira, no es nada parecido, aunque puede estar muy relacionado con el más allá, porque yo te estoy viendo ahora y parece como si el más allá estuviera en contacto contigo. No sé si tendrás un ventilador detrás tuyo, porque tienes como el pelo, no sé si lo ves en tu cámara, que se va agitando por la parte posterior, es como si hubiera una llamada ahí desde el más allá. Pero, Etéreo por aquí. pero bueno, está muy bien. Recuérdame tu teléfono, Ana G. Expósito, Ana G. Robles, Robles, eso. de Ángel Madrid, Robles. psicóloga, que tiene una herboristería, dos en Madrid. Pues mi teléfono es el 683 50 24 69. Que vaya todo muy bien, que tengas un año estupendo, unas vacaciones estupendas Ujú. y aquí estamos para lo que necesites. Igual te deseo a ti, nada, un placerazo volver a verte y muchísimos éxitos. Igualmente, Ana G. Expósito. Buenas noches. Buenas noches, Adiós y gracias. adiós.